sábado todavía. Queremos agradecerte por el día de descanso que nos permite recordar que tú eres nuestro creador, que vinimos de tus manos, Señor, somos posesión tuya y todo este mundo, Señor, te pertenece a ti. Te agradecemos porque podemos conocerte, caminar contigo, Señor. Tenemos la seguridad, la plena seguridad de que eres nuestro Padre, que nos cuidas, que te preocupas de nosotros. Señor, al estudiar tu palabra, en estos momentos pedimos que te acerques mucho a nosotros, que nos guíes a la verdad, que podamos, Señor, entender y guardar en nuestro corazón aquello que aprendamos y las lecciones, Señor, que saquemos de esta historia, y que podamos, Señor, vivir de acuerdo a ello, Padre, porque te necesitamos y necesitamos más de tu Espíritu en nuestra vida. Así que gracias, Señor, por hablarnos hoy, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 5 de Daniel. Es interesante que en el grupo hay mayormente mujeres. Casi todos los nombres son mujeres. ¿Dónde está el deseo de los hombres de aprender la Biblia? A lo mejor si fuera una mujer enseñando, estaría lleno de hombres. Muy bien. Bueno, vamos al capítulo 5 nuevamente de Daniel, donde estamos leyendo la historia, que es profecía, de la caída de Babilonia. Y llegamos al versículo 12. Me informó Carolina. Así que ya vimos que el rey Belsasar, la noche en que Babilonia cayó, él estaba celebrando, hizo un gran banquete, una orgía, comenzaron a tomar vino, y luego ya cuando se emborracharon, perdieron el sentido de santidad y de lo común y trajeron los vasos del templo de Dios y comenzaron a tomar entonces vino en aquello, y ahí apareció una mano que escribió en la pared un mensaje que nadie entendía. Hasta que al final la reina madre, que era la abuela de Belsasar, vino y le dijo, no te preocupes, le dijo, trae a Daniel y Daniel te va a dar a entender lo que está escrito. Entonces vemos cómo Babilonia, la sentencia sobre Babilonia es dada en el juicio en el cielo, cuando Babilonia mezcla o trata lo santo como común y lo común como santo. Y eso en el tiempo del fin se va a llevar a cabo cuando la Babilonia espiritual, que es la unión del catolicismo con el protestantismo y el espiritismo, van a imponer la marca de la bestia, que es la santidad del día domingo, un día común que Dios nunca lo declaró santo, y sin embargo este sistema que toma el lugar de Dios en la tierra declara algo común como santo, y lo santo lo trata como común, que es el día sábado. Va a forzar a todo el mundo a descansar el domingo y a trabajar el sábado. Entonces ahí es cuando llega el clímax, y Babilonia en el cielo es sentenciada en el juicio, como lo vamos a ver en un poquito, y algunos meses más tarde es destruida. Entonces, vamos al versículo 12. ¿Por cuánto fue hallado? Dice, describiendo a Daniel, dice, por cuánto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Y concluimos la semana pasada hablando, la semana pasada fue, Carolina, o la antepasada. No, la antepasada, porque la semana pasada tuvimos el funeral de mi suegro. Concluimos diciendo de que Babilonia conoce el remanente, que ellos saben quiénes somos nosotros. Es por eso que han tratado de, o han, como se llama, atacado a la iglesia adventista y la han neutralizado para que no predique el mensaje que le ha sido otorgado. Pero aquí en el versículo 12 se menciona nuevamente que Daniel tiene un espíritu especial. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Así que vemos que cuando se llega a este momento en la historia de la profecía, al pueblo de Dios ya se le ha derramado el Espíritu de Dios.
Cuando llega la gran batalla sobre el sábado y el domingo, al pueblo de Dios también se va a ver derramado el Espíritu Santo. Y es algo contemporáneo, va ocurriendo dentro, porque el sábado es lo que determina quién recibe el sello de Dios. Entonces, y los que reciben el sello son los que reciben la lluvia tardía. Entonces, pero va a haber habido una experiencia dentro del pueblo de Dios en la cual se va a haber derramado el Espíritu Santo en forma de la lluvia temprana, en preparación para la lluvia tardía. Entonces, el pueblo de Dios va a tener un espíritu superior. Y el conocimiento que Dios nos ha otorgado va a ser proclamado ahora con poder espiritual. Eso es algo que es muy raro. Dentro del pueblo de Dios hemos proclamado un mensaje verbal, pero que no va con poder espiritual, que es el poder de una vida que refleja a Cristo Jesús. Entonces, Daniel, él tiene el Espíritu de Dios y tiene una vida que proclama que él pertenece a Dios y le ha sido 100% fiel. Una vida de obediencia, de fidelidad. La obediencia, queridos hermanos, no es legalismo. Ahora dentro de la iglesia se hace parecer como que el ser obediente es como que ser legalista, fanático. Hay gente que, claro, son legalistas, son fanáticos, pero la verdadera obediencia es motivada por el amor a Dios y el amor de Dios morando en nuestro corazón. Y Dios anhela tener un pueblo obediente así, que lo ama tanto que están dispuestos a sacrificarlo todo para obedecerlo a Él. Eso es lo que Él anhela, tener una iglesia obediente, que no peque. Pero ese mensaje no es popular dentro de la iglesia hoy día. Queremos que Dios nos perdone, nos perdone, nos perdone y nos siga perdonando y que sigamos pecando hasta el día que entremos a la Jerusalén celestial y allá se nos quita el deseo de pecar. Eso no trabaja así. No es así. Dios desea santificar a su pueblo y la experiencia de la santificación es vivir una vida como lo de Daniel, una vida de obediencia a Dios, una vida de lealtad a Él. Entonces, va a llegar la hora en que Dios va a usar a su pueblo y va a permitir que su pueblo sean llevados, ya sean como reos, ya sea porque son invitados, a todos los poderosos de la tierra. El pueblo de Dios va a tener acceso a ellos. Seremos llevados ante la presencia de los más grandes poderosos de la tierra para defender nuestra fe. En el libro de Mateo, capítulo 10, el Señor Jesús lo dice. A la misma vez de que va a comenzar una persecución terrible, el asunto del sábado y el domingo va a abrir puertas para que el mensaje de los tres ángeles sea llevado a cada ser humano viviente. Dios no va a cerrar la gracia sin que antes el mundo tome una decisión en presencia del derramamiento del Espíritu, ya sea para bien o para mal. Capítulo el versículo 19 dice, más cuando versículo 18. Vamos, versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Vieron? Entonces la persecución, el que nos arresten, el que nos lleven ante juicio, el que nos juzguen, el que nos traten de acusar de ser terroristas y todas esas cosas, va a tener un propósito en la mente de Dios. Que nosotros podamos testificar ante ellos y en presencia del mundo. Versículo 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Así que el Espíritu Santo va a estar en control de nuestras vidas y cuando esta situación llegue,
será para testificar ante los más grandes de la tierra. Y esto es lo que ilustra Daniel capítulo 5. Y eso va a ocurrir en el momento que sale la ley dominical. Cuando venga esa gran batalla que va a durar un tiempo, Dios va a permitir que la luz y el poder que el pueblo de Dios tiene sea manifestado ahora al mundo entero. No tan solo a los reyes y gobernadores, sino que también dice a los gentiles. Todo ser humano va a tener que hacer una decisión, pero no va a ser una decisión hecha porque un evangelista predica y le movieron los sentimientos, va a ser cuando el pueblo de Dios hable, cuando el pueblo de Dios predique, a la misma vez Dios va a haber derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Así que el ser humano va a estar bajo la convicción del Espíritu Santo y ellos van a saber por testimonio del Espíritu Santo en el corazón de ellos que lo que están escuchando es verdad y que esto es lo que deben hacer. Así que cuando lo rechacen por conveniencia propia, rechacen el mensaje y adopten entonces la marca de la bestia, se pierden eternamente. O si toman el mensaje y se someten a Cristo Jesús y reciben el sello de Dios, se salvan eternamente. Entonces, esa es ¿cómo se llama? La convicción que va a haber en el mundo entero. Va a haber una tremenda convicción. Vamos al versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, del capítulo 5 de Daniel, Daniel 5:13. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Así que él conocía a Daniel, él conocía la historia de Daniel. Muy bien la conocía. Por eso Dios puede juzgar a Belsasar, porque Belsasar conoce todo lo que ha ocurrido y él escogió rechazarlo. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santo está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Qué testimonio el de Daniel? Y aquí yo pienso que hay testimonio para nosotros. El hecho que como pueblo, nosotros donde estamos, ya sea que seamos dueñas de casa o estemos en la universidad o en el trabajo, ya sea que seamos zapateros, carpinteros, mecánicos, doctores, lo que sea, nosotros debemos hacer una obra excelente. Los adventistas deben ser el mejor zapatero, el mejor mecánico, más honesto, mejor de todo, el que hace la mejor obra, carpintero lo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo testifica por Dios. Daniel había sido conocido por su trabajo, Daniel había sido conocido por su sabiduría. Antes de que llegara el rey ya conocía a Daniel porque Daniel había dado testimonio en cada área de su vida. Se lo conocía como hombre de oración, se lo conocía como hombre de conocimiento bíblico, se lo conocía como hombre de honestidad, que él no se vendía. Cuando lo investigaron para tratar en el capítulo 6, para tratar de acusarlo ante el rey, no le pudieron encontrar ni una falta en todos sus años de servicio al rey. Nunca se había robado un centavo del rey. Así debemos ser el pueblo de Dios. Cuando los jóvenes van a la universidad, no van a la universidad a simplemente sacar un título. Si van por eso, van a ser llevados por la filosofía de la universidad. Ellos van a la universidad a testificar de la fe de Dios y deben ser los mejores estudiantes, pero no deben someterse a la filosofía mundana de la educación. Si el joven no tiene un poder espiritual, no se los debe enviar a la universidad, van a ser destruidos. Si el joven es como Daniel y sus amigos, que tienen un carácter ya moldeado en la imagen de Jesús y son fieles, entonces que vayan donde vayan y no van a ser vendidos. Pero perdemos a nuestros jóvenes por ello, porque van a las universidades a sacar títulos para tener títulos como el mundo y poder tener trabajo como que Dios no les pudiera dar trabajo. Entonces se venden a la filosofía del mundo y los perdemos. Entonces, el pueblo adventista debe ser como Daniel, porque Daniel nos representa a nosotros. En todo debemos ser excelentes, en todo lo que hacemos.
debe ser excelente. Si nuestra obra, ya sea que seas doctor, enfermera, ingeniero, zapatero, mecánico, lo que seas, tu trabajo no es lo que te sustenta, a ti es Dios el que te sustenta. El propósito de tu trabajo es que seas misionero y que a través de tu trabajo tú testifiques. Así cuando la persona se lleva el zapato que fue arreglado por el zapatero adventista en Yayay, el pueblo donde yo crecí, en el norte de Chile, en el norte de Santiago, crecí ahí hasta los 5 años, había un hermano que era zapatero, el hermano Gómez. Yo me acuerdo de él, chiquitito, me acuerdo de él porque mi papá lo quería mucho. Y este hombre era el mejor zapatero del pueblo. Y era el que más ganaba almas. Porque claro, la gente le traía el zapato y le decía, oiga, ¿me lo puede tener ahora? Claro, no, quédese aquí nomás. Se sentaba y él comenzaba, mientras le arreglaba el zapato, le hablaba del evangelio. Del mensaje de Tito. Ese hombre era un ganador de almas. Y era ganador de almas porque la gente confiaba en su labor. Sabía de que este hombre no les iba a cobrar más. Sabía de que les iba a dejar los zapatos bien hechos, que usaba los mejores materiales. Entonces confiaban en él. El zapatero que era el más grande evangelista del pueblo. Eso es lindas historias. Muy bien, vamos al versículo 3. Entonces Daniel, al versículo 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Qué testimonio da el rey de este hombre? Cuando tú y yo seamos llevados a los juicios, tu vida entera va a ser investigada. Todo va a ser investigado, porque van a tratar de sacar lo peor contra ti. A Daniel le hicieron eso, no le pudieron encontrar nada. Y el rey sabía que este era un hombre honesto, un hombre bueno. Y eso es lo que Dios desea para su pueblo, hermanos, que seamos luz y no tinieblas. Versículo 16. Yo pues te he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Porque él era el segundo, tu papá era el primero. Así que le ofrece la tercera posición del reino. Le ofrece collares, le ofrece púrpura, le ofrece fama. Daniel ya tiene 80 y tantos años, debe tener unos 85 años de edad, Daniel. O alrededor de esa edad. Él llegó entre 15 a 18 años a Babilonia, así que han pasado casi 70 años. Así que ya es un viejito, ¿qué le importa todo lo que le den? A lo mejor cuando era joven esas cosas lo habrían atraído, pero ahora ¿qué le importa? Y más aún sabe de que Babilonia está rodeada por los medos y persas y que esa noche va a caer. Así que le responde, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Por lo general, Daniel es muy respetuoso con los reyes. Cuando le hablaba a Nabucodonosor, siempre le habló con mucho respeto. Pero miren cómo le habla a este rey. Le dice, tus dones sean para ti y de tus recompensas a otros. ¿Por qué? Porque él sabe que este rey ha cruzado la línea del perdón. Ya no tiene esperanza. Entonces no le dice, no le da honores, tú, rey, que aquí, que allá, no. Le habla directamente y luego le dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Así que guárdate tus regalos, déjatelos para ti, no sirven de nada. El rey había sido condenado por el cielo a muerte. Dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que lo dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que él reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, es su nieto. En la Biblia se llama hijo a cualquiera que es descendiente. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Aquí Daniel le está hablando como profeta a este rey. ¿Quién es el superior? En este caso ahora Daniel es el superior, porque él está hablando en lugar de Dios. Trae un mensaje divino y se lo ha de entregar sin poner pelos en la lengua, hermanos. Directo. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Un mensaje directo que revela los pecados del rey y de Babilonia. Y ese es semejante al mensaje que viene en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, el cuarto ángel que nosotros lo llamamos, que es el ángel que une su poder a la proclamación del tercer ángel. Entonces, la proclamación de los tres ángeles es ayudada por un gran reavivamiento que ilumina toda la tierra del cuarto ángel y que une su voz a la proclamación del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Se repite ese mensaje, pero se repite el mensaje con la denunciación de los pecados que han sido introducidos, de las maldades en Babilonia. Dice el versículo 1 del capítulo 18 en adelante: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que es un mensaje duro, porque revela los pecados y las iniquidades de Babilonia y del mundo, lo que Babilonia ha hecho. Entonces no va a ser un mensaje popular. Van a desear acallar este mensaje. ¿Por qué? Porque al pecador no le gusta, al pecador que no se arrepiente, no le gusta que le digan sus pecados. Entonces, la proclamación de este mensaje, más unido al hecho de que el remanente no se va a someter a las leyes humanas, van a llevar a que se declare una pena de muerte sobre ellos. Pero eso no está ilustrado en el capítulo 5, eso está ilustrado en el capítulo 6 de Daniel. Vamos de vuelta entonces a Daniel capítulo 6. La llamada en el versículo 4 del capítulo 18, salid de ella, pueblo mío, eso fue ilustrado en el capítulo 4, cuando Daniel le presenta el evangelio a Nabucodonosor, y Nabucodonosor se arrepiente y, como se llama, llega a ser un seguidor de Cristo. Vamos entonces al versículo capítulo 5 de Daniel, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Es escrita en el lenguaje de ellos, pero ellos no podían entender lo que significaba todas estas palabras. Y dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y lo ha puesto a fin.
La palabra contó realmente es, sí, es contar. La próxima palabra es pesar, pero se refiere a un juicio que está ocurriendo. Contó Dios tu reino y dice, y lo ha puesto a fin. Claro, la palabra mene quiere decir contar, pero contar, y luego tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Así que tekel quiere decir pesado, pero entonces ellos leían, contado, pesado. No tenía ni idea qué es lo que quería decir. Pérez, tu reino ha sido roto. Claro, pesado, contado, pesado, roto. No importa cuánto ellos, como se llama, trataran de descifrarlo, no podían. Contado, mene, repetido 2 veces es certero. El reino había sido contado y había sido puesto a fin. Y luego tekel se aplica al rey. Dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así que ahí se encuentra la sentencia. El cielo ha pasado juicio sobre Babilonia. Así que aquí nos encontramos al fin del juicio. Están ocurriendo 2 cosas al fin del juicio. El pueblo de Dios ha sido juzgado, el Espíritu Santo está siendo derramado, pero también hay juicio sobre Babilonia. Y el juicio en los cielos, porque es que Babilonia entra al juicio, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 7 y 8, es porque Babilonia se ha declarado cristiana. Hay 2 poderes cristianos, católicos, o que se llaman cristianos, pero son apóstatas. Catolicismo y protestantismo se han unido y como no tienen el poder del Espíritu Santo, han recurrido a un poder satánico, el Espíritu Santo, el espiritismo, para poder suplir la falta del poder espiritual. Pero ellos se representan como poderes cristianos, por eso entran en el juicio investigador que ocurre antes de la segunda venida de Cristo y son juzgados como que fueran ellos pueblo de Dios, porque eso es lo que ellos han dicho. Entonces su juicio llega al fin antes del cierre de la gracia. Aquí estamos viendo el fin del cierre de la gracia. Entonces dice, mene tekel uparsin. Dios ha contado, contó Dios tu reino y lo ha puesto a fin. Dios lleva, queridos hermanos, una cuenta con los reinos. Y a nosotros nos parece que como que Dios cierra los ojos y los reinos pueden hacer lo que sea, pero no es así. Miren, ¿dónde está Hitler? ¿Dónde está el poder de los nazis? Los contó Dios y los puso a fin. Él lleva una cuenta. Y cuando aquella cuenta pasa un límite que Dios ha puesto, entonces Dios permite juicios. ¿Dónde está el comunismo ruso? Se acabó. Dios le dio 70 años. La maldad terminó y Dios lo terminó en forma milagrosa. Y así podemos mirar la historia. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde están tantos reinos que se han levantado, se han enorgullecido contra Dios y luego han caído y desaparecido? Lo mismo le va a pasar a la China, lo mismo le va a pasar a los Estados Unidos, lo mismo. Todos van a llegar a su fin porque Dios cuenta los reinos y si son hallados faltos, entonces Él los juzga. Dios es el que tiene la balanza. Y hemos como pueblo de ser pacientes. Cuando se levantan los reinos en contra del pueblo a perseguir, cuando los reinos se levantan y permiten la inmoralidad, como ha ocurrido mundialmente, se pasan leyes contra el en favor del homosexualismo, se confunden los géneros,
se aprueba lo malo, ¿cómo se llama? Los gobernantes se vuelven corruptos, ladrones, mentirosos, es señal que su tiempo está llegando al fin. Dios va a permitir juicios sobre aquellas naciones. Lo estamos viendo mundialmente. Por eso, cuando llega el tiempo de las plagas, Dios va a castigar severamente a las naciones, porque han perseguido su pueblo, han violado la ley de Dios, han abusado al pobre, han maltratado al inocente. Dios no cierra sus ojos a la injusticia, queridos hermanos. Él da tiempo para el arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, Dios permite sus juicios. Entonces, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios es el que lo trae a fin. Hoy el Dios que no castiga, algunos enseñan por ahí. El Dios que no castiga, el Dios que lo permite todo. El Dios que es ciego a las maldades. Es tan bueno que Él lo va a salvar a todo y lo va a perder. Eso va en contra de estos versículos. Aquí vemos un Dios justo. Un Dios que obra de acuerdo a justicia. Es muy misericordioso. Permite tiempo, pero cuando llega la hora, Dios juzga. Y el juicio de Dios es severo, hermanos. Entonces ha sido pesado. No tan solo Dios juzga a las naciones, sino que también a los individuos. Ha sido pesado en balanza y hallado falto. Tú y yo vamos a ser pesados en balanza, queridos hermanos. La balanza funciona con contrapeso, ¿sabías tú? Entonces se pone un contrapeso y luego lo que tú quieres pesar se pone en el otro lado y hasta que llega y balancea, entonces ese es el peso. Entonces la imagen del juicio, juicios, cortes, siempre han sido representados por una balanza. ¿Y cuál es el contrapeso sobre el cual Dios nos juzga? El carácter de Cristo expresado en la ley de los 10 mandamientos. Ese es el contrapeso de la balanza del juicio divino. Entonces, para nosotros pasar el juicio, hemos de tener un carácter como el de Jesús. Nuestra vida debe ser la vida como la de Daniel. Pero eso tan solo es posible cuando nosotros morimos y Cristo vive en nosotros y somos totalmente cubiertos por su justicia. Eso nos hace entonces ahora ya no ser condenados por la ley y nos lleva a una transformación de vida que es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Eso es lo que debiera haber ocurrido en la vida de Belsasar, pero Belsasar lo rechazó. Por eso el profeta puede hablarle tan directamente, porque Belsasar conoció la historia de su abuelo. Y él debió haberse humillado y sometido al Dios del cielo, pero lo rechazó. Por lo tanto, ahora lo único que le queda es el juicio, la justicia divina. Dios le dio misericordia por años para que se arrepintiera. Testimonio del Espíritu Santo, pero no se arrepintió. Entonces, lo único que le queda ahora es encontrarse con la justicia divina, y la justicia divina lo ha juzgado y lo ha hallado falto. Está perdido. Ya no hay vuelta que darle. Es severo, pero es duro, pero Dios no obra de un día para el otro. Le dio años de oportunidades a Belsasar para que se arrepintiera y volviera a él. Y que en cuanto a nosotros, queridos amigos, nosotros que tenemos mucho más luz que Belsasar, sabemos que viene el fin del juicio. Va a llegar el día que viene el juicio de los vivos y nuestros nombres van a pasar delante de Dios y seremos puestos en balanza. Hemos vivido con Cristo. Todo lo que el juicio quiere ver son las obras, porque las obras son el fruto de una vida y el fruto manifiesta si el árbol es bueno o malo. Y para que el árbol sea bueno, Cristo tiene que morar en el árbol. El árbol eres tú y yo. Tú y yo no podemos producir buenos frutos por nosotros mismos, no importa cuánto trates, la vida va a mostrar claramente si tú te has entregado a Cristo o no te has entregado a Jesús. Si Jesús controla el corazón o no lo controla. La vida no miente, hermanos. Tú puedes esconder tus pecados de
de tus seres amados, de los miembros de iglesia. Pero cuando el juicio mira la vida, 60, 70 años de vida, es imposible esconder los frutos. Entonces Dios anhela de que su pueblo se esconda en Cristo para que Cristo pueda ser el que nos represente en el juicio. No venir al juicio como Belsasar, desnudos ante Dios. Y luego, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Quiénes representan los medos y los persas? Estos son los reyes del oriente o los reyes del este que vienen a conquistar Babilonia. Y dice en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca, no, perdón, versículo 12. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Los medos y los persas venían del oriente, del este. Y ellos, para conquistar Babilonia, secaron el río Éufrates. Entonces, espiritualmente, en el tiempo del fin, Dios permite que se seque el río Éufrates, que es cuando se acabará el apoyo que los reyes de la tierra y las naciones de la tierra le han otorgado a Babilonia. Y entonces los reyes del oriente, ¿quiénes son estos reyes del oriente? Es Cristo Jesús y los 144,000. Ellos son los reyes del oriente y ellos conquistarán a Babilonia. Babilonia va a caer producto de la obra de Cristo y los 144,000. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 14 el ejército de Dios. Cristo y los 144,000 en el monte Sión, rodeados por Babilonia, a punto de ser destruidos con la pena de muerte. Pero a la hora que se va a dar la pena de muerte, se seca el río Éufrates. Se acaba el río Éufrates, eso lo vamos a estudiar en otra ocasión. Y entonces cae Babilonia. Y viene Cristo en su segunda venida y destruye a la bestia, al falso profeta, los echa al lago de fuego y luego se lleva a sus hijos al cielo. Muy bien, vamos al versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Pero cuánto duró eso? Dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué? Porque lo dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que en esta historia nos hemos movido cronológicamente en la profecía desde el momento que, desde el tiempo que Babilonia hace que el mundo beba su vino. Y eso es ahora estamos viendo aquello. El mundo está todo unido en la historia, vienen todos los gobernantes al salón y se juntan con el rey de Babilonia y todos se embriagan con el vino. Entonces están fornicando. Entonces los reyes de la tierra están fornicando con Babilonia. Ese es el capítulo 17 de Apocalipsis y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Babilonia está derramando su vino a través de todo el mundo para embriagar a las naciones y los reyes de la tierra están cometiendo fornicación con Babilonia. Entonces eso es nuestro día. Y luego nos vamos al momento que Babilonia toma los vasos de Dios y usa aquello que es santo como común. Esa es la ley dominical, la marca de la bestia. Nos movimos. Entonces el pueblo de Dios ha recibido el Espíritu Santo y proclama el mensaje de los tres ángeles y son llevados a los reyes de la tierra. Es toda esa época de la marca de la bestia, el último conflicto. Y de ahí nos movimos al cierre de la gracia,
con la declaración del Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y luego nos venimos a la caída de Babilonia, cuando es conquistada por los reyes del oriente. Y eso es en la sexta y la séptima plaga. Así que la profecía se movió en un periodo de unos cuantos años. Avanzó desde el momento de que Babilonia le da el vino hasta que Babilonia cae. La historia está llena de detalles maravillosos que nos ayudan a entender las profecías de Apocalipsis. Es por eso que es necesario estudiar estos dos libros en forma unida y entender las historias. Las historias tienen como propósito, son profecías que nos dan detalles esenciales para entender las profecías de Apocalipsis y el resto de las profecías del libro de Daniel. Por eso la hermana White dice que estos dos libros debieran ser estudiados juntos y debieran publicarse juntos, para que la gente al leerlos comiencen a hacer las relaciones que existen entre estos dos libros. Muy bien, terminamos el capítulo 5. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a ello? Vamos a... Pastor, en el chat hay una hermana que dice, esta última parte la puede repetir, Mene, Mene, es el juicio, y después... Mene, Mene es el juicio de las naciones. Dios ha juzgado las naciones. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Entonces ese es el juicio a las naciones. El juicio investigador en el cielo juzga naciones. Y luego dice, Tekel, ese es el juicio personal. Dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y luego dice, Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces, esta es la obra del juicio de los vivos. ¿Se fijan ustedes que Belsasar ha sido juzgado en vida? Así que el juicio comienza con el juicio de los muertos y va a llegar un momento en la historia que va a transferirse de los muertos a los vivos. ¿Y cuándo es eso? Cuando Babilonia comience a dar el vino del furor de su fornicación al mundo, sabemos que estamos cerca del tiempo en que comienza el juicio de los vivos. ¿Y cuándo es eso? Eso es ahora. Ya estamos viendo a Babilonia distribuyendo su vino, las abominaciones de Babilonia. Parte es lo que hemos visto con este asunto de la pandemia y todo eso. Es parte del juicio del vino de Babilonia. Se los voy a mostrar otra vez eso. Bueno, ya se los he mostrado, hemos hablado aquí. Pero ya sabemos que los reyes de la tierra están unidos, tienen una mente, se han unido con el Papa, han tomado de su vino, están fornicando juntos con planes de gobernar sobre todo el mundo y traer un nuevo orden mundial. Ahí lo vemos, son de una mente. Entonces ya estamos en el tiempo del vino, del furor de su fornicación. Ahora, luego que viene, ya sabemos entonces, esta es señal que nos indica que estamos cerca que comience el juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos culmina con cuando termina el sellamiento, se acaba el tiempo de gracia, se acabó entonces el juicio de los vivos. No tan solo los impíos van a ser juzgados en forma viva, pero, bueno, los impíos, bueno, eso se lo explico en otro. Ahora quiero que tan solo se acuerden de aquello. Belsasar fue juzgado en vida. ¿Por qué fue juzgado? ¿Por qué él entra en el juicio cuando él no era cristiano? Bueno, porque él es parte de un sistema que se dice ser cristiano, que se dice alabar a Dios, que se dice ser siervo de Dios. Eso es en la profecía de Apocalipsis. Aquí simplemente la historia ilustra estos principios que nos ayudan a entender más y abren más la profecía para que veamos más profundamente. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Pastor, una pregunta. Cuando dice que Belsasar era parte de un sistema cristiano falso... sí, no Belsasar, perdón.
Belsasar está ilustrando a la bestia de Apocalipsis. Tenemos la unión aquí él es la cabeza de Babilonia. Los reyes de la tierra están cometiendo fornicación con él, así que él representa al papado. Y el papado es el poder que ha dicho que ellos son cristianos. Entonces, Belsasar representa el juicio de Dios sobre el papado. ¿Y por qué va a ser juzgado en el juicio investigador previo? Por el hecho de que él se llama cristiano. Él dice representar a Dios. Entonces Dios lo trae al juicio de los hijos de Dios para ver si él va a poder pasar aquel juicio. Gracias, pastor. Muy bien. Terminemos entonces, si no hay más preguntas. Muy bien, oremos. Querido Señor, te agradecemos por tu palabra. Es tan clara, tan concisa cuando se la estudia en forma correcta y se va comparando, Señor, texto con texto. Vamos permitiendo que la Biblia la interprete. Te agradecemos por ello, Señor. Ahora, Señor, pedimos que al separarnos podamos sentir tu presencia con nosotros, nos guíes, nos enseñes, que podamos, Señor, las lecciones aprendidas que cambien nuestra vida. Te suplico, Señor, que como pueblo seamos los mejores donde quiera que estemos, honestos, verdaderos, buenos trabajadores, Señor. Que tu gloria brille por nosotros y que donde estemos seamos misioneros, Señor, como Daniel, que ganemos almas. A donde sea, Señor, que testifiquemos por ti, no tan solo de palabra, sino también por ejemplo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos.